El cielo esa mañana no estaba nublado. Al contrario, el sol extendía su luz sobre el pueblo, como si no se diera cuenta de que allí algo importante estaba sucediendo. Quizás el mundo realmente era indiferente a las pequeñas tragedias cotidianas, pero para Elena, esa mañana fue el final de su vida y el comienzo de una espera que ni siquiera sabía que duraría tanto. Se despertó temprano, mucho antes de que cantaran los gallos. No pude dormir. No esa noche, sin saber que sería la última noche que pasaría con Alexander antes de que partiera a la guerra. Su maleta ya estaba empacada en un rincón de la habitación y su uniforme descansaba doblado sobre la silla. Hubo un silencio denso entre ellos, un silencio que llevaba miedo, promesas y todo lo que no se puede decir en voz alta. ¿Vas a volver conmigo, no?, preguntó suavemente mientras lo ayudaba a ponerse el abrigo. La pregunta era casi una súplica, pero ella intentó sonar fuerte. Alexander no respondió de inmediato. Él simplemente la miró a los ojos durante un largo rato. Ese era el tipo de mirada que quería grabar un rostro en el alma, como si los ojos fueran la última cámara antes del olvido. Lo haré, dijo con forzada firmeza. Tengo que volver porque te tengo esperando por mí. Ella sonrió, pero sus ojos ya se estaban llenando de lágrimas. Todavía no estaban casados. La guerra había interrumpido los planes. El vestido blanco que había bordado con su madre seguía colgado, esperando un altar que no llegaría pronto. Mientras desayunaban, casi no se dijo nada. Tenían las manos sobre la mesa, abrazándose con fuerza, como si ese toque pudiera detener el paso del tiempo. Pero el tiempo no se detuvo. El reloj de la pared marcaba las 7:40 cuando oyeron el sonido del camión militar que se acercaba por la calle de tierra. Los perros ladraron, algunos vecinos miraron por las ventanas. Fue la segunda oleada de soldados que partió ese mes, y el nombre de Alexander estaba en la lista. Elena corrió a la habitación, sacó un sobre y se lo entregó. No lo abras todavía. Es para cuando lo extrañas demasiado. Él sonrió, lo guardó en el bolsillo de su abrigo y sin decir nada, la abrazó larga, fuerte y desesperadamente. Ya no hubo tiempo para promesas elaboradas ni para juramentos de eternidad. Solo existía ese momento y tenía que valer la pena por todos los demás que tal vez nunca llegarían. En All Station, las vías temblaron bajo el peso del tren que se acercaba. Las familias se apiñaban. Las mujeres lloraron. Los niños agarraron las piernas de sus padres. El silbido del tren cortó el aire como una frase. Alexander entregó su expediente al oficial y se dio la vuelta por última vez. Los ojos buscaron a Elena. Ella estaba allí, firme, con una sonrisa dolorosa en el rostro, sosteniendo un pañuelo blanco. Él saludó. Ella le devolvió el saludo. Espérame, susurró, ya de pie en la puerta del carruaje. Y luego el tren partió. Ella corrió junto a las vías durante unos metros, sin poder quitarle los ojos de encima. El viento le agitó el pelo, el pañuelo se le cayó de la mano y sus pies tropezaron con la grava. Pero no se detuvo hasta que el tren desapareció en la curva. Cuando todo quedó en silencio, ella permaneció allí, sola, en medio de la estación. Las vías todavía vibraban, pero Alexander ya era solo un punto en la distancia. La vida, a partir de ese momento, quedaría marcada por un antes y un después de ese día. Y por eso, antes de irse, escribió con dedos temblorosos en el banco de madera: volveré cuando él regrese. Y así comenzó la espera. Los días posteriores a la partida de Alexander fueron absorbidos por una rutina silenciosa, llena de pequeños gestos que Elena convirtió en rituales. Cada mañana barría el jardín como si esperara verlo cruzar la puerta en cualquier momento. Todas las noches encendía una vela cerca de la ventana, creyendo o esperando con todas sus fuerzas que de alguna manera esa luz lo guiaría de regreso a casa. Pero lo que realmente la mantuvo viva fueron las cartas. El primero llegó un mes después. El sobre estaba arrugado, el sello tenía marcas militares estampadas y la letra Lasui era temblorosa, como si hubiera sido escrita entre los topes del transporte o bajo la tenue luz de una vela en un campamento. No lloró cuando lo leyó. Ella sonrió. Esas palabras hicieron que Alexander regresara, aunque fuera por un breve momento. Mi Elena, mi hogar. Hace frío y hay ruido aquí, pero cierro los ojos y escucho tu voz llamándome. Guardo tu carta en el bolsillo de mi pecho, cerca de mi corazón. Has sido mi refugio. Prometo que volveré. Prometo que no olvidaré el olor de tu cabello, ni por un día. Tuyo para siempre, Alex. A partir de entonces,
escribir se convirtió en un acto sagrado. Elena se sentaba todas las noches a la mesa del porche con papel, tinta y el corazón latiendo de anhelo. Le hablaba de los días sencillos, la cosecha que iba bien, el gato que dormía en su silla, los vecinos pidiendo noticias, pero también de lo que no le contaba a nadie, el miedo, el vacío de la casa, el silencio que dolía como una fiebre. Hoy soñé contigo, escribió. Estábamos en el campo de trigo, corriendo como antes. Te reíste y me llamaste tu novia. Me desperté con la sensación de tu beso en mi frente. Todavía puedo sentirlo. Los firmó todos, con para mi amor, que el tiempo no borra. Luego, lo dobló con cuidado, lo metió dentro del sobre, con aroma a lavanda, lo selló con cera y fue a la estación a entregárselo al cartero que despachaba la correspondencia militar. Sabía que algunos tal vez nunca llegarían, pero él escribió de todos modos. Escribir se resistía. Durante los meses siguientes, las cartas se convirtieron en un puente entre dos mundos, el de la espera y el de la guerra. Recogió sus sobres en una caja de madera que Alexander había hecho años antes. Cada vez que el dolor de la ausencia era demasiado, Elena abría esa caja y releía las palabras, como quien recita una oración para no perder la fe, pero ella no era la única que esperaba. Alexander, al otro lado del continente, contaba los días para obtener respuesta. Sus compañeros de batallón se reían de él, lo llamaban el poeta, porque dedicaba sus pocas horas libres a escribir con una devoción casi religiosa. Leyó las cartas de Elena como si fueran talismanes, las dobló con cuidado, las guardó en el bolsillo de su uniforme y las tocó antes de cada misión. Imaginarte esperándome me hace más fuerte, escribió una vez. Cada palabra tuya es como un hilo que me ata a la vida. Si sobrevivo, será gracias a ti. En sí caigo. Sé que fue porque te amé hasta el final. Y así, los meses se convirtieron en un año. Elena empezó a decorar los sobres con pequeñas flores secas. Escribí poemas en los márgenes. A veces incluía fotografías antiguas, esperando que él no olvidara los contornos de su rostro. Alexander correspondía con garabatos de lo que veía en el campo, dibujos de sus compañeros, canciones que inventaba con nostalgia en el pecho. Cada carta de ellos era un universo en miniatura, fragmentos de amor en tiempos de destrucción. Pero luego, poco a poco, las respuestas empezaron a espaciarse. El cartero ya no tenía ese brillo en los ojos cuando entregaba los sobres. Y Elena, aunque seguía escribiendo, sentía un escalofrío en el alma cada vez que regresaba de la estación sin noticias. Sus palabras comenzaron a tener más silencio entre líneas, más súplicas que descripciones. Alexander, ¿estás bien? Solo. Di eso si es necesario. Di que todavía me recuerdas, que todavía eres mío. Aunque sea en pensamiento, pero no hubo respuesta. La última carta que recibió de Alexander fue en enero. En él dijo que estaba cansado, pero esperanzado. Habló de querer regresar en la primavera, que soñó con verla con su vestido de novia en el campo donde se conocieron. Quien escuchó su nombre en los vientos de la mañana. No importa cuánto tiempo tome, Elena en el altar sigue siendo nuestro. Volveré, lo juro. Pero Fuel tomó después de eso. Silencio. Ella continuó escribiendo. Cada día, incluso sin respuesta. Porque el amor, a veces, es eso, en seguir enviando cartas, incluso cuando el mundo no responde. La casa donde vivía Elena parecía haberse detenido en el tiempo. No por falta de movimiento, sino porque todo en él existía con un único propósito: en esperar. Cada objeto llevaba el peso de una ausencia presente, una silla vacía, un vaso siempre limpio, esperando ser usado, el marco de un retrato que nunca abandonó su lugar. Los días transcurrían iguales, como si fueran copias unos de otros. Por la mañana se ocupaba de las flores del jardín, las favoritas de Alexander, crisantemos blancos y violetas. Flores de resistencia, dijo. Elena los regó con delicadeza, casi como si los estuviera tocando con las mismas manos que usaba para tocarle la cara en sus sueños. Luego, preparó café con la misma receta de siempre, la que más le gustaba. Los detalles nunca cambiaron: el pan, calentado en el horno de leña, la mermelada elaborada con la cosecha del verano pasado. Puse la mesa para dos, aunque sabía que solo tocarían un plato. Pero al otro, lo dejó allí, porque un amor que espera también necesita gestos, por vanos que parezcan. El vestido de novia, el que bordó con su madre, todavía estaba colgado detrás de la puerta del dormitorio. A veces, cuando soplaba el viento y se abría la puerta, el vestido se balanceaba suavemente, como si bailara con la brisa. Elena evitó tocarlo, al solo miré.
El anhelo dolía demasiado. Se sentaba frente al vestido y cerraba los ojos, imaginando la iglesia, las campanas, la música y sus pasos entrando a su encuentro en el altar. Una de las partes más dolorosas de su rutina era su visita semanal a la estación de tren. Todos los viernes, sin excepción, Elena caminaba hasta allí, con los mismos pasos lentos, el mismo abrigo, el mismo pañuelo blanco, atado al pelo. El cartero ya ni siquiera preguntó su nombre. Él simplemente la miró a los ojos y, silencio, confirmó lo que ella ya sabía: ninguna carta nueva. Aún así, ella no dejó de ir. La esperanza no se mide por la lógica. Él la siguió, como si cumpliera un voto silencioso. Volveré cuando él regrese. Todavía estaba escrito en el banco de la estación. La tinta está casi borrada, pero lo suficientemente viva para quienes todavía creen. Dentro de la casa, Elena mantuvo intacta la habitación de Alexander. Los libros en el mismo lugar. La ropa se dobló como a él le gustaba. El gorro militar colgaba del poste de la pared. Limpiaba su habitación todas las semanas, con la delicadeza de quien toca un recuerdo vivo. No dejó que se acumulara el polvo, porque en el fondo, una parte de ella todavía creía que él podía abrir esa puerta en cualquier momento. Por la noche, escribía, incluso sin respuesta, incluso con las palabras pesando mucho. Elena continuó escribiendo como si cada carta fuera una conversación inconclusa. Había algo sagrado en este ritual. No se trataba simplemente de escribirle a Alexander. Estaba escribiendo para ella misma, para no olvidarán, para no borrar el sonido de su voz en tu mente, comentaron los vecinos. Algunos con lástima, otros con impaciencia. Necesita seguir con su vida, pobrecita, dijeron. Pero Elena no escuchó, no porque no quisiera, sino porque no podía. Para ella, seguir adelante sería admitir que él no volvería. Y ella no estaba preparada para ese tipo de adiós. Hubo un momento en que unos amigos intentaron presentarle a otros chicos: un médico viudo, un maestro jubilado, un primo lejano un primo lejano. Todos buenos hombres. Pero ella nunca los miró como lo hacía Alexander. Nunca sintió con ninguno de ellos lo que sintió cuando recibió una carta suya, aunque fuera vieja, arrugada, con olor a polvo y guerra. Una vez su hermana menor le preguntó: ¿y si no vuelve, Elena? Ella respondió con voz firme, pero con ojos llorosos: entonces vivirá aquí, hasta mi último día. Y señaló su pecho. Pasó el tiempo. La guerra continuó. La radio traía noticias lejanas. A veces se leían nombres en soldados que cayeron, soldados que regresaron, pero nunca el nombre de Alexander. La rutina se convirtió en fe en forma de espera, fe en forma de silencio. Y lo más impresionante es que, incluso sin ninguna carta, incluso sin ninguna confirmación, Elena nunca paró, nunca dejó de escribir, nunca doblé el vestido, nunca limpió la mesa, nunca cerré la habitación. La rutina de espera se convirtió en parte de quién era ella, y tal vez, en el proceso, Elena se convirtió en algo más que la prometida de Alexander. Se convirtió en símbolo del amor que no cede, de la esperanza que no se doblega y de la fidelidad que sobrevive al tiempo y al olvido. Porque, a veces, eso es el amor: seguir viviendo cada día como si la persona aún fuera a volver, y espera. Incluso cuando nadie más crea. El otoño terminó sin previo aviso, como si hubiera sido ahuyentado por el viento gélido que anunciaba la llegada del invierno. El pueblo se cubrió de un blanco silencioso. Las hojas caían como despidiéndose una a una, y las mañanas empezaban a amanecer sin pájaros, solo con el crujido de la madera al encogerse por el frío. En la casa de Elena, el invierno no era solo una estación en punto, fue una metáfora, porque el frío que se extendía por las ventanas, por sus manos, por sus pies, fue el mismo que empezó a congelar la esperanza en su corazón. Las cartas habían cesado. Primero, estaban más espaciados. Un mes sin respuesta, luego 2, 3. Aún así, ella continuó escribiendo, pero con el tiempo, incluso el propio cartero empezó a evitarla, no por crueldad, sino por compasión. Renunciar al vacío es un acto doloroso, y ya lo recibía todos los viernes. Ninguno hoy, dijo, con los ojos bajos. Elena sonrió levemente, fingió ser fuerte, le agradeció y regresó a casa con pasos mesurados. Ese invierno empezó a caminar más despacio. Las manos estaban más frías, la mirada más perdida, y sin embargo, había flores frescas en el jardín. Su habitación aún estaba intacta y su vestido estaba colgado. En su interior, la duda comenzó a soplar como una brisa cortante. Murió
y nadie tuvo el valor de decírmelo. Era un pensamiento que luchaba por alejar de su mente, pero que siempre regresaba temprano en la mañana, cuando el viento aullaba a través de las grietas de la casa. El primer domingo de fuertes nevadas, escribió hoy, el silencio pesa más que el frío. Intenté imaginar tu cara, pero tenía miedo porque no podía recordar los detalles. ¿Se me está borrando, Alexander? ¿Esto sucede cuando amamos tanto? ¿O cuando empezamos a perder? El miedo al olvido era tan cruel como el miedo a no volver a encontrarse. Y ese invierno, Elena sintió que ambos se filtraban en su alma como escarcha en los tejados. Poco a poco, los gestos que alguna vez fueron tan cuidadosos comenzaron a repetirse como un eco sin emociones. Encendí la vela, pero ya no por fe, solo por costumbre. Se sirvió café, pero sin olor a esperanza. Se sentaba en el porche a escribir, pero le temblaban los dedos y la pluma fallaba. Muchas cartas de ese invierno quedaron sin terminar. Comenzaron con mi amor y terminaron con una hoja de papel en blanco. Lo que alguna vez fue una rutina de amor, poco a poco, se convirtió en un duelo incorpóreo. La gente se dio cuenta. Algunos vinieron a visitarla y le ofrecieron consejos que parecían frases. Han pasado 2 años, Elena. Tienes que aceptarlo. Nadie vuelve de la guerra después de tanto tiempo. Aún es joven, es posible que todavía tengas una vida. Ella escuchó todo con educado silencio, pero dentro de ella era como si estuvieran gritando, arrancando lo que quedaba de su creencia. Porque nadie entendió. No fue solo una espera, fue fidelidad a la última palabra, a la última promesa, a la última mirada que le dirigió en la estación. ¿Vas a volver conmigo? No, me voy. Tengo que regresar porque te tengo esperándome. Estas frases resonaban cada noche, mezcladas con el ruido del viento y el crujido de la madera. Y tal vez eso fue lo que la mantuvo adelante, el sonido de esa promesa no dicha en vano. Una gélida tarde de enero, Elena tuvo un sueño. Alexander caminaba por un camino cubierto de nieve. Estaba sucio, delgado, pero con ojos vivaces. Se detuvo frente a ella, le tendió la mano y le dijo: intenté volver. Mi amor, juro que lo intenté. Se despertó con la almohada mojada y le dolía el pecho. Pasó todo el día sin hablar. Esa noche no encendió la vela. Por primera vez dejó la habitación a oscuras. La vela que siempre simbolizaba el camino de regreso quedó olvidada sobre la mesa. El invierno continuó implacablemente. Los días eran cortos y los crepúsculos largos. El pueblo quedó en silencio temprano y Elena empezó a dormir cada vez menos. Caminó por la casa como una sombra, escuchando sonidos que solo ella escuchaba, sintiendo presencias que solo ella percibía. A veces juraba que podía oír sus pasos en el porche, otras veces podía oler el humo de la pipa que usaba. Pero cuando abrí la puerta, solo había viento. La ausencia aquel invierno dejó de ser ausencia, se convirtió en empresa, y sin embargo, ella no se rindió, porque Elena estaba hecha de un tipo raro de amor, un amor que, aún herido por el tiempo y el silencio, no murió. Me quedé dormido esperando el deshielo, esperando la carta que aún no ha llegado. Si esta historia te ha tocado el corazón hasta ahora, entonces lo sabes. No se trata solo de guerra y separación, se trata de lo que nos mantiene vivos cuando todo parece haberse detenido. Y si sentiste algo, aunque sea un escalofrío, corresponde ese momento con un simple gesto. Deja un me gusta y suscríbete al canal. Cada clic tuyo nos ayuda a seguir contando historias que merecen existir, que deben sentirse, y prepárate, porque lo que viene después lo cambia todo. La siguiente parte revela la carta que Alexander escribió, pero que Elena nunca recibió. Un papel olvidado por el tiempo que podría haber cambiado el destino de 2 vidas. Quédate con nosotros. La marea está a punto de cambiar y usted querrá estar aquí cuando suceda. La guerra, con toda su brutalidad, no solo destruye ciudades, ella interrumpe las historias, reduce las promesas a la mitad, y a veces lo hace con algo tan pequeño como un sobre olvidado. En un campo de batalla perdido entre viejos mapas y trincheras olvidadas, Alexander sintió que el tiempo se le escapaba entre los dedos. El invierno en el frente fue cruel, pero el silencio que procedía de Elena fue peor. Habían pasado meses desde que recibió sus cartas. Quizás los mensajes estaban siendo interceptados, quizás se habían perdido en los caóticos pasillos de la guerra, o tal vez ella se había rendido con él. Ese último pensamiento lo estaba devorando por dentro. Esa mañana, con los dedos entumecidos por el frío y los ojos nublados por las noches de insomnio, decidió escribir una última carta, pero esta vez
fue diferente. No era una carta de todos los días, era la carta. LQS. Cuando tienes miedo de que tu próximo aliento sea el último, el que lleva todo lo que nunca se ha dicho y todo lo que no se puede dejar sin decir. Con el bolígrafo temblando en la mano, escribió a mi Elena: si estás leyendo esto, es porque el destino me ha traicionado. Y sin embargo, mi mayor deseo es que estas palabras te encuentren aunque te alcancen, que te retengan cuando ya no puedo. Luché con todas mis fuerzas para regresar, en cada paso, en cada disparo, en cada noche gélida. Fristuo, quien me mantuvo en pie. Tú y el recuerdo de nuestro jardín en flor, de tu risa, de tu pañuelo blanco ondeando en la estación. No llores, amor mío. Si mi cuerpo cae, sabes que mi alma se va en paz, porque fue amada por ti. Amarte fue mi misión más sagrada. Y si un día la vida te ofrece otra oportunidad de sonreír, por favor sonríe, e incluso sin mí sonríe por los dos, con todo lo que soy o fui, tuyo para siempre, Alexander. Dobló la carta con cuidado, la besé y lo guardó en el bolsillo interior de su uniforme, cerca de su corazón, junto a la primera carta que Elena le envió al inicio de la guerra. El plan era sencillo: lo antes posible se lo entregaría al mensajero que vendría esa semana. Pero la guerra nunca respetó los planes. A la mañana siguiente, la base fue atacada. El humo, los gritos, el caos, todo se mezcló en un escenario de pérdida y urgencia. Alexander fue reportado como desaparecido en acción. Nunca más lo volvieron a ver. Ni siquiera estoy vivo, no muerto. Ni confirmación oficial, ni certificado, ni organismo. Solo una ausencia suspendida. Y la carta se quedó perdido en algún almacén militar, en un baúl olvidado entre papeles, armas obsoletas y objetos sin dueño, catalogado como objeto personal no identificado. Nadie lo regaló nunca, ningún empleado la localizó a tiempo. Ella no cruzó fronteras, no llegó a sus manos, nunca fue leído. Mientras tanto, Elena escribía, escribió con fe, escribí con dolor, escribió con el alma. Pero Alexander, que podría haber encontrado consuelo al saber esto, nunca recibió sus últimas palabras. Dos amantes unidos por páginas que nunca se tocaron. El mundo siguió, la guerra ha terminado. Los gobiernos cambiaron. La estación ha sido renovada. El uniforme quedó olvidado, pero la carta permaneció, muda, doblada, intacta, en un sobre con su nombre escrito con letra temblorosa. Elena Mirova, para abrir si no vuelvo. Pasaron décadas. Elena, ahora con el pelo blanco y las manos arrugadas, seguía escribiendo. Menos, es verdad, Dan, pero todavía le habló pensativamente. Nunca casado, nunca salió del pueblo. Y siempre, al pasar junto a la ventana, miraba al horizonte como si algo, o alguien, aún pudiera regresar. Ella nunca supo de la carta. Nunca supe que Alexander lo había intentado, que él había escrito todo, que había pensado en ella hasta el final. Ella simplemente lo sintió, y tal vez por eso nunca dejó de esperar. Hubo un sonido que todos en el pueblo reconocieron antes de ver alguna señal: el chirrido de las ruedas de la vieja bicicleta deslizándose por el suelo de piedra. Así aparecía todos los días Miquel, el cartero, entre los árboles del camino de tierra, con su bolso de cuero gastado, su abrigo siempre arrugado y la mirada atenta de quien lleva mucho más que papeles. Miquel era un hombre sencillo y tranquilo, pero tenía una sensibilidad que solo conocen quienes se ocupan de las cartas. Sabía que a veces, dentro de un sobre, había más que palabras, había una noticia que podía cambiar una vida para siempre. Y nadie lo sabía mejor que él, porque nadie esperaba tanto una carta como Elena. Desde el comienzo de la guerra la había visto en la estación, primero los domingos, luego los viernes, siempre en el mismo banco, con el mismo pañuelo blanco en el pelo, las manos en el regazo y los ojos recorriendo la carretera incluso antes de que aparezca la bicicleta. En los primeros meses, su corazón latía con fuerza, y cuando él le entregó el sobre con el nombre de Alexander, ella sonrió como una niña en una fiesta. Pero el tiempo pasó. Las cartas comenzaron a volverse raras, y cada semana que Miquel llegaba con las manos vacías, veía que la luz de sus ojos se apagaba. Aún así, Elena nunca faltó, siempre creyendo que, una mañana, tendría la carta que lo cambiaría todo. La rutina del cartero, para muchos, era solo un trabajo, pero para Miquel, cada entrega tenía su peso. Conocía las historias detrás de los apellidos de los sobres. Sabía cuando una carta traía consuelo, cuando traía dolor, cuando traía esperanza. Todo esto lo llevó en silencio,
como si fuera parte del trabajo. Con Elena fue diferente. No podía mirarla a los ojos sin sentir un nudo en la garganta, porque si bien todos en el pueblo ya habían aceptado la ausencia de Alexander, ella aún mantenía la mesa puesta. Todavía regué el jardín, todavía perfumaba las cartas, todavía vivía como si mañana pudiera recuperar lo que ayer me quitó. Hoy nada, dijo en voz baja, y ella, siempre con una media sonrisa, respondió, quizás el próximo viernes. Nunca tuvo el coraje de decir que tal vez no hubiera una próxima, que tal vez Alexander había sido solo uno de los miles perdidos entre trincheras y burocracia, porque había algo en la forma en que Elena miraba el camino, una fe silenciosa que ni siquiera la realidad se atrevía a contradecir. Una vez, en pleno invierno, con el viento mordiéndole la piel y la nieve amontonándose en las aceras, Michael llegó tarde. La bicicleta se había averiado y, sin embargo, al llegar a la estación 2 horas más tarde de lo habitual, todavía estaba allí, en sesión, en congelación. Speranel le ofreció llevarla a casa, y en ese viaje silencioso, ella habló por primera vez de su miedo. ¿Y si él lo escribiera? ¿Qué pasa si la carta se pierde?, dijo con los ojos llorosos. ¿Y si se fue pensando que lo olvidé? Mijail no dijo nada, pero esa noche tardó más de lo habitual en dormir. Pasó horas pensando en las muchas cartas perdidas durante la guerra, las que se perdieron más allá de las fronteras, las que nunca llegaron porque el destino decidió ser cruel. Sabía que entre las bolsas, depósitos y cajas olvidadas en el correo militar, había historias esperando ser leídas, y tal vez, solo tal vez, la historia de Elena fue una de ellas. Con el fin de la guerra, el movimiento del pueblo cambió. Los soldados que regresaron ya habían rehecho sus vidas, muchos se casaron, otros se fueron. Michail continuó su trabajo entregando facturas, anuncios y algunas notas personales. Las cartas, con el tiempo, se volvieron raras. Pero todavía había uno solo, que esperaba lograr. Un artículo de Alexander nunca llegó, nunca apareció en sus rutas, y él, poco a poco, empezó a aceptar que tal vez ella nunca existiría. Pero Elena no, incluso cuando en la bolsa de cuero solo había papeles sin valor, saludaba cada llegada de Michael con el mismo cuidado que antes, como si cada visita pudiera ser la indicada. Y, por respeto, por cariño y por una culpa que no era suya, Michael nunca dejó de pasar por allí, ni siquiera cuando no había ninguna entrega que hacer, porque el verdadero cartero no se limita a entregar el correo, ofrece presencia en la entrega esperanza, y a veces carga con lo que nadie más puede cargar en el silencio. En cada visita, todos los viernes, se repetía el ritual, y Michael, el hombre que aprendió a leer los corazones de las manos que recibían las cartas, sabía que en algún lugar había una historia pendiente, una carta no entregada, una promesa incumplida, y una mujer que todavía estaba esperando. La mayoría de las cartas escritas durante la guerra nunca encontraron a sus destinatarios. Algunos fueron interceptados, otros censurados, y muchos simplemente se perdieron en los laberintos de la burocracia militar. Y algunos, como el de Alexander, permanecieron inactivos en lugares que nadie recordaba que existieran. Han pasado décadas desde la última correspondencia entre Alexander y Elena. El pueblo ha cambiado, los caminos se han pavimentado, los rostros han envejecido. Pero en un antiguo almacén militar a cientos de kilómetros de distancia, el tiempo parecía haberse detenido. Era un edificio olvidado, a punto de ser demolido. Paredes cubiertas de musgo, tejas rotas y cajas amontonadas, como si albergaran los escombros de un pasado que ya nadie quería mover. Fue durante la inspección final cuando empezó todo. Anna Morozov, una joven bibliotecaria de 28 años, estaba de guardia en el Instituto de Archivos Histórico. Su trabajo consistía en identificar cualquier documento con valor patrimonial antes de que el edificio fuera destruido. Y aunque esperaba encontrar solo archivos administrativos, reclutamientos militares y listados sin emociones, se encontró con algo diferente. Era una pequeña, de madera oscurecida, con bisagras corroídas y el número 208 grabado con pintura descolorida. En su interior, envueltas en tela envejecida, había unas 50 cartas. To-dos con diferentes nombres han todo nunca entregado. La mayoría no tenía fecha fijada. Algunos ni siquiera tenían remitente. Pero uno me llamó la atención. Era un sobre amarillento, pero aún firme. El sello militar intacto, la letra cursiva, temblorosa, pero clara. En el centro, escrito a mano con tinta que el tiempo no ha conseguido borrar a Elena Mirova.
para abrir si no vuelvo. Ana se detuvo. Su corazón se aceleró. Había algo en esa letra, en ese cuidado silencioso con las palabras, que parecía contener algo más que tinta. Era como si ese documento, incluso después de tanto tiempo, todavía estuviera esperando ser leído. Con manos temblorosas, leyó el contenido. Cuando terminó, lágrimas silenciosas corrieron por su rostro. Había un hombre enamorado, exhausto, al borde de la muerte, pero lleno de palabras que rebosaban vida. Fue una despedida interminable. Un amor que resistió el tiempo, el silencio y la guerra misma. ¿Cómo es que nunca llegó una carta así?, murmuró sintiendo el peso de aquella historia caer sobre sus hombros. Al regresar a la sede del instituto, Ana no podía sacarse a Elena de su mente. Necesitaba saber si esa mujer todavía estaba viva, si existiera alguien en la familia, si esa carta, tan poderosa, tan humana, aún pudiera cumplir el propósito para el cual fue escrita. Inició una búsqueda discreta, ahondando en registros antiguos, censos de población, documentos de archivo del pueblo donde debería haber llegado la carta. Descubrió que Elena Mirova, hasta unos Jacos, seguía viviendo en la misma casa donde había pasado su juventud. No había registros de matrimonio, no hubo niños, no había nada, más que tiempo acumulado en silencio. Ana llamó a la administración local. Respondió una señora. Sí, Elena todavía estaba viva. Tenía 94 años. Viví solo, recibía visitas del médico del pueblo una vez por semana, y a veces se la veía sentada en el banco de la estación, ese mismo banco de madera donde décadas antes esperaba al cartero. Cuando colgó el teléfono, Ana sintió que se le encogía el corazón. La carta no era solo un documento, fue un reencuentro suspendido durante casi toda la vida. Al día siguiente partió hacia el pueblo con el sobre en la mano. El camino era largo, el cielo estaba nublado, pero había una urgencia en cada kilómetro. Algo dentro de ella le decía que no podía esperar más, que tal vez solo había tiempo para un último capítulo. Al llegar al pueblo sintió que había entrado en otra época. Las casas eran pequeñas, viejas, con flores en los jardines y ropa colgada de tendederos que se mecían con el viento. En la casa número 12 encontró una puerta de madera con pintura descascarada, pero con un macetero impecable lleno de violetas, los favoritos de Alexander. Ana llamó. Después de unos minutos, la puerta se abrió lentamente, y allí estaba ella, Elena, envejecido, sí, pero con una mirada que todavía llevaba una vieja esperanza, como si supiera que algún día algo sucedería. Ana no sabía qué decir. Simplemente le tendió el sobre. Es tuyo. Elena lo tomó con delicadeza. Reconoció la letra incluso antes de leerla. Sus ojos se llenaron, pero su expresión no era de sorpresa. Fue una reunión. Colocó la carta contra su pecho, encerró los ojos. Él lo escribió, así que, susurró. Y por primera vez en décadas, no hubo más silencio. Solo un suspiro de alivio, un papel en las manos y el tiempo, por fin, inclinándose ante un amor que se negaba a ser olvidado. Elena permaneció inmóvil durante largos segundos, con la carta contra su pecho, como si el papel llevara el calor de un cuerpo perdido hace mucho tiempo. Sus ojos, húmedos, no reflejaban sorpresa, reflejaban un mudo reconocimiento, como si durante todos esos años hubiera estado esperando exactamente eso. Y ahora que estaba frente a lo que había soñado, ya no había prisa, solo un silencio sagrado entre dos tiempos. Ana, parada frente a él, no sabía qué decir. Sintió que ese momento no le pertenecía. Ana era como una visitante en un altar. Y por eso, no interrumpió. Simplemente observó con respeto y asombro el reencuentro entre una mujer y la parte de su vida que el tiempo intentó enterrar. Siempre lo supe. Susurró Elena rompiendo el silencio. No sé cómo, pero sabía que él lo escribió. Lo sentí todos estos años. Lo que no sabía era que esta carta todavía estaba viva. Invitó a Ana a pasar. La casa era pequeña, estaba organizada y parecía llena de recuerdos. Fotografías en blanco y negro sobre la chimenea. Un marco de fotos con flores secas. En el mismo lugar, colgaba un vestido blanco desde los años 40. Allí, todo parecía intacto, como un museo personal de la espera. ¿Quieres que te lo lea?, preguntó Ana. En un tono que mezclaba cuidado y reverencia, en Elena vaciló. Luego, sacudió la cabeza. Esta carta debe ser leída con el tiempo. Tadu, el tiempo, dio, sentándose con dificultad en la silla del balcón, pero tal vez necesito compañía para abrir el sobre. Sino de
lo que sucederá dentro de mí después de eso. Ana sintió en silencio. Se sentó a su lado, los dos mirando al horizonte, como esperando que algo emergiera de la niebla. ¿Recuerdas la última vez que le escribiste?, preguntó Ana, en voz baja. Elena cerró los ojos. Ansí era invierno. Tenía los dedos entumecidos y la pintura apenas fluía, pero lo escribí de todos modos. Le dije que aunque no hubo respuesta, todavía lo amaba, que si hubiera ido, todavía hubiera valido la pena haber amado a alguien como él. ¿Nunca te casaste?, preguntó Ana, aunque ya sabía la respuesta. No, respondió Elena con una calma que alguna vez parecía haber sido tristeza, porque ya era de alguien. Y no lo digo como alguien que esperó una eternidad. Lo digo como alguien que nunca ha dejado de ser pleno en un sentimiento. El amor no es solo estar juntos. A veces significa quedarse, incluso cuando el mundo dice que ya no tiene sentido. Ana bajó los ojos. Frente a aquella mujer se sentía pequeña, tocada por una fuerza que no provenía de la juventud, sino de una vida sostenida por la fidelidad, el coraje y la ternura. ¿Cómo encontraste la carta?, preguntó Elena a Ana. Lo contó todo en el almacén, el baúl, el registro, y mientras hablaba, Elena la miraba con la serenidad de quien por fin ve regresar a la aguja correcta el hilo que cosió el destino. Tú eras el puente, querida, dijo, y no hay misión más hermosa que ser el puente entre alguien y la verdad que nunca llegó. Luego, pasó ligeramente la mano por el sobre. Aún no lo he abierto. Simplemente lo acarició como si sintiera los dedos de Alexander en el otro lado. No sabes cuánto me devuelve esta carta, dijo. Ella no me lo traerá de vuelta, pero me da lo que necesitaba para cerrar la historia con sus palabras, y no con el silencio de la guerra. Los dos permanecieron allí hasta bien entrada la tarde, en silencio. El sol comenzó a esconderse detrás de las montañas, pintando el cielo de un nostálgico naranja. Elena, por primera vez en mucho tiempo, parecía completa, no feliz, pero sí sereno, como alguien que finalmente comprende que el amor verdadero, aunque esté herido, nunca fue en vano. Cuando Ana se levantó para despedirse, Elena le tomó la mano. Gracias por devolverme mi tiempo, estaba perdido, pero ahora ha vuelto, aunque sea en papel. Ana se fue con los ojos llorosos, llevando consigo más que documentos y archivos. Ahora tenía una historia grabada en su pecho, la historia de una mujer que amó tan profundamente que resistió décadas de silencio, sostenida solo por una intuición que su amor todavía hablaba, aunque fuera en voz baja, en algún momento del tiempo. Y ahora, por fin, había vuelto a oír esa voz. Elena no se veía a sí misma como alguien que esperaba, al menos no de la manera que otros pensaban. Para ella, esperar no era una prisión, era una elección, una forma silenciosa de permanecer fiel a algo que nunca murió dentro de ella. Y quizás por eso, con el paso de los años, se ha convertido en un retrato vivo de una novia sin altar, pero con amor de sobra. Ahora, a sus 94 años, Elena ya no caminaba con la misma firmeza. Los pasos eran cortos, las manos temblaban y la voz oscilaba entre la lucidez y el olvido. Pero cuando habló de Alexander, apareció un brillo, no en los ojos, ya cansados, sino en el alma. Allí era donde todavía vivía. La casa donde vivía era pequeña, pero albergaba todo un universo. Había un tipo de organización que solo quienes vivieron décadas con el tiempo como única empresa son capaces de cultivar. Cada objeto allí contaba una parte de la historia. El vestido de novia, todavía colgado detrás de la puerta del dormitorio, ya amarillento, pero intacto. Las cartas que recibió de Alexander, cuidadosamente apiladas en una caja de madera forrada con tela bordada. Y ahora, entre ellas, la carta recién entregada, el último, el que nunca llegó a la pieza final. Era extraño como ese sobre, olvidado durante tantas décadas, parecía pertenecer a ese espacio, como si siempre hubiera estado ahí, como si el tiempo hubiera esperado el momento adecuado para devolvérselo. Elena se levantaba temprano todos los días, se esforzaba en vestirse bien, incluso sin nadie a quien visitar. Había perfume. Le haría una mamada que Alexander le hizo antes del partido. Solía decirse a sí misma, no me verá por última vez como alguien que se rindió. Él me verá como la mujer por la que vale la pena volver. Y tal vez esta convicción fue su salvación a la razón por la que no se perdió en la soledad, porque incluso sin él, ella todavía vivía para dos. En el pueblo todos la conocían, pero con el tiempo, su nombre se convirtió en una metáfora, la novia que esperaba. Algunos la vieron con tristeza, otros
con admiración, pero nadie pudo entender completamente lo que ella sentía, ni siquiera sus amigos más cercanos. Ella no estaba amargada, no había amargura en ella, no se quejó de la vida, al contrario, estaba agradecida. Elsie decía: tuve la suerte de vivir un amor que muchos nunca conocerán, y solo por eso todo valió la pena. Había algo sagrado en la forma en que tocaba las cosas de Alexander, no como alguien que conserva reliquias, sino como alguien que aún siente vida en ellas. El gorro militar que colgaba junto a la puerta todavía se limpiaba todas las semanas. La silla donde solía sentarse en el porche permaneció intacta, y cuando el viento sopló fuerte, haciendo que el vestido ondeara detrás de la puerta, Elena sonrió para sí, como si él entrara en la habitación con ese mismo paso tranquilo y esa misma mirada llena de promesas. Con la llegada de la carta perdida, algo cambió. No fue una ruptura con el pasado, fue una costura, como si, por fin, se hubiera completado un ciclo, y eso no borró la ausencia, pero llenó el vacío con significado. Ella no leyó la carta de inmediato. Tomó días en simplemente dejaba el sobre reposar junto a la cama, lo tocaba al despertar, susurraba suaves palabras por las noches, como pidiendo permiso para entrar en ese territorio de palabras que llevaba décadas latentes. Cuando finalmente lo leyó, sola, en una tarde fría, nadie presenció el momento, pero cuando horas después salió al jardín, algo en ella había cambiado. Había ligereza en sus pasos. Las manos todavía temblaban, sí, pero no de miedo, sino de alivio. El tipo de temblor que se produce cuando un alma finalmente encuentra la paz. Esa noche ella escribió una carta. El último: mi Alexander, mi amor. Ahora lo sé, ahora lo entiendo. Lo entendiste, no me dallaste. La carta llegó tarde, pero llegó, y no moriré sin una respuesta. Moriré seguro. No llores por mí, querida. Mi vida no estuvo vacía, porque te conservé, y ahora puedo descansar sabiendo que te fuiste amándome. Ya es suficiente. Guardó esta carta en la misma caja que las demás, sellado, pero ningún destinatario, porque sabían cuando se fuera, alguien la encontraría. Y, así como Ana había sido el vínculo entre el pasado y el presente, alguien más continuaría la historia, porque Elena no era solo una novia anciana. Ella era la representación viva de que el amor, incluso en el silencio, incluso en la soledad, incluso en la ausencia, sigue siendo amor. Y que esperar, cuando se hace con todo el corazón, no es una pérdida de tiempo. Es honrar lo que vale la pena. La carta reposaba sobre la mesa de madera al lado de la cama, como esperando el momento exacto. Llevaba allí días, pero Elena sabía que había cartas que no se podían leer con prisa. Esas palabras surgieron del final de la vida de Alexander y se leerían al final de la de ella. Era una tarde nublada. El viento soplaba suavemente, haciendo que las cortinas bailaran perezosamente. La luz entraba suavemente por la ventana del dormitorio, iluminando los muebles antiguos, el vestido de novia aún colgado y los ojos de Elena, ojos ya gastados, pero aún profundos. Se sentó en la cama con esfuerzo, acomodó la espalda sobre la almohada y cogió el sobre. Le temblaban las manos, pero no de miedo. Fue el tipo de temblor que precede a un reencuentro. Suavemente rompió el sello. El papel estaba envejecido, pero firme. El olor del tiempo todavía estaba allí. Y tal vez, junto con él, el olor de su uniforme, el del campo de batalla, la despedida nunca completa. Elena respiró hondo. Y léelo a mi Elena. Si te llegan estas palabras, es porque el destino se llevó mi cuerpo, pero no las ganas que tenía de volver a ti. Si te llegó esta carta, es porque lo intenté. Con todo lo que era, lo intenté. Intenté volver, intenté sobrevivir. Intenté no dejarte sola. Y aunque el mundo fue cruel conmigo, quiero que sepas, nunca dejé de amarte. Escribo desde un lugar sin garantías, donde el mañana es solo un deseo. Pero incluso en este caos tiers, mi Pharaoh, guardo tu primera carta cerca de mi pecho, como una oración. Y ahora, escribo la última, con la misma tinta del alma con la que viví nuestros días. No sé si volveré. Sé si volveré a ver tu cara, pero llevo conmigo el sonido de tu risa, el calor de tu mano en la mía, y la promesa que te hice ese día, en la estación en que volvería. Y si no puedo volver con mi cuerpo, volveré ahora, con estas palabras. Porque un amor así no muere. Sé que muchos te dirán que sigas, que intentarán llenar el espacio que dejé, pero te pido, con todo respeto, si un día vuelves a sonreír, sonríe libremente, no cargues con culpa, porque te amé para que vivas y no para que te encojas
Gracias por cada carta, cada recuerdo, cada silencio amoroso. Si me voy, debes saber que fue como tu hombre, haberte amado con todo lo que un hombre puede dar, con toda la eternidad que hay en mí. Tuyo, Alexander. Cuando terminó de leer, Elena no lloró. Anella sonrió, cerró los ojos y colocó el papel en su regazo. El silencio que siguió no fue vacío, él estaba lleno de paz. Por primera vez en décadas, sintió que las palabras que faltaban finalmente habían llegado. No fueron solo palabras de despedida, eran palabras de cariño, entrega, de liberación. Ella se levantó con cuidado, fue a la estantería y cogió la caja de cartas. Colocó la carta de Alexander en la parte superior. Luego, caminó hacia el jardín, el mismo que tanto elogiaba en sus cartas. Se sentó en la silla de mimbre bajo el árbol donde solía verlo leer en las tardes viejas. El cielo ahora mostraba sombras de gris y azul. El viento estaba en calma y había olor a tierra mojada en el aire. Puso su mano sobre su corazón y susurró: ahora puedo respirar plenamente. Elena ya no era solo la mujer que esperaba. Ella fue la mujer amada hasta el último día de un hombre ausente. Era la prometida de un soldado que no regresó, pero que escribió. Y eso fue suficiente, porque para ella, lo que no se había dicho durante décadas, ahora se había susurrado, y nada me dolía como antes. En los días siguientes, cualquiera que pasara por la casa notó algo diferente. Elena seguía caminando lentamente. Todavía llevaba su viejo broche, pero la mirada había cambiado. Llevaba una nueva ternura, un alivio que no se podía explicar. Ella continuó con sus rutinas. Regué el jardín. Ella se ajustó el vestido, pero ahora no lo hizo por expectativa, sino como homenaje, porque la lectura tardía no fue el final. Lo que faltaba era la entrega. Era el vínculo que unía el pasado y el presente en una sola verdad. El amor resistió, el amor venció al silencio y finalmente fue entregado. Elena releyó la carta de Alexander varias veces en los días siguientes, al principio en voz baja, solo para ti. Luego, murmurando las palabras como quien reza, como quien desearía que se convirtieran en viento y tocaran el pecho de quien las escribió. Pero había una parte de la carta que nunca abandonó su mente. Fue la parte más sencilla y al mismo tiempo la más devastadora. Sí, me voy. Perdóname por no volver. Atravesó a Elena como una dulce espada, porque no había dejado simplemente de regresar. Sabía que su ausencia, aunque inevitable, sería un dolor que ella soportaría, y, incluso ante su propia muerte, le preocupaba no herirla más de lo que la guerra ya le había hecho. Perdóname, escribió, como si amar no hubiera sido suficiente, como si el hecho de haberse ido le hiciera sentir arrepentido, aunque nunca tuvo otra opción. Elena, al releer esas palabras por quinta vez, sintió que algo se derrumbaba en su interior. O no, fue tristeza. Fue un tipo de liberación que llegó cuando se entendieron completamente. Cuando ves que el amor a veces falla, no por debilidad, sino por fatalidad. Se sentó en el porche con la carta en su regazo y escribió una respuesta. Sabía que nadie lo leería, pero algunas respuestas no están hechas para los ojos, están hechas para el alma. Alexander, mi amor, no me debes perdón. Nunca lo hiciste porque nunca te culpé. No cuando el silencio de la oficina de correos se convirtió en mi único compañero. No cuando pasaron los años y tu nombre dejó de pronunciarse en el pueblo. No cuando dudé de mi propia memoria tratando de recordar tu voz. Incluso en tu ausencia, eras una presencia. Incluso sin letras, eras una palabra. E incluso sin regresar, nunca me dejaste. Te perdono, sí, pero no por no volver. Te perdono por haber llevado, incluso en la guerra, el peso de mi dolor sobre tus hombros. Por haber escrito esas últimas palabras con culpa, cuando lo que merecía era la paz. Eras todo lo que soñé. Y ahora que tengo tu adiós en mis manos, puedo respirar por los dos. Puedes descansar. Estoy bien y te amo, no a pesar de tu ausencia. Pero incluso en ella, dobló el papel y lo guardó con las otras cartas, como si aquella también debiera conservarse en el tiempo. Fue su forma de responder, para aliviar el corazón de aquellos que ella creía, con todo su ser, que estaban esperando en algún lugar más allá de lo que los ojos podían ver. Después de eso, Elena cambió pequeñas cosas en su rutina. Dejó de ir a la estación todos los viernes. Por primera vez en décadas, ya no sentí la necesidad de esperar a alguien que no venía, y no por decepción, sino porque finalmente había llegado. Empezó a cuidarse más. Bebí el té favorito de Alexander no como recuerdo, sino como celebración. Pasó los dedos por las páginas de las cartas
como si estuviera tocando música. Y una vez, cuando un niño del pueblo se le acercó y le preguntó por qué guardaba tantas cartas viejas, Elena respondió sonriendo: porque están vivos. Cada uno de ellos respira un pedazo de él y de mí, Anne, y ahora que están todos conmigo, puedo decir, estoy completo. La carta que nunca llegó se convirtió en la carta más valiosa. La ausencia que la marcó a lo largo de su vida fue reemplazada por un nuevo sentimiento en gratitud. No porque el amor ganara con un final feliz, sino porque, incluso con todo en contra, el amor existía y fue suficiente. Y el perdón que le ofreció Alexander, incluso sin que él estuviera allí para escucharlo, sanó algo dentro de ella. Algo viejo, silencioso, escondido detrás de los ojos siempre amables, la sonrisa que ocultaba el dolor, la fe silenciosa que seguía ardiendo como una vela al viento. A partir de entonces, Elena empezó a hablar de él con nueva serenidad, no más con el dolor de los que perdieron, pero con la paz de quien entendió. Y esta paz, ahora, estaba en cada rincón de la casa, en la foto encima de la chimenea, en la flor que crecía junto a la ventana, en el vestido que, aunque nunca usado, llevaba el brillo de una historia que nadie más se atrevería a llamar incompleta, porque Elena, por fin, había comprendido: amar es permitirse partir y perdonar, incluso cuando el amor no puede cumplir sus promesas. Y Alexander, donde quiera que estuviera, finalmente pudo descansar. Saber que la mujer que tanto amaba no solo lo esperaba, sino que lo entendía. La mañana que decidió despedirse, Elena no lloró. El cielo estaba despejado y la luz del sol entraba por la ventana de la cocina con una suavidad diferente, como si hasta el tiempo hubiera comprendido que ese día exigía respeto. Elena se levantó lentamente, se puso el abrigo azul que le gustaba a Alexander, el que él mismo había elegido en un otoño lejano, y se recogió el pelo con el pañuelo blanco de su juventud, el mismo que saludó en la estación cuando él partió a la guerra. No había tristeza en sus gestos, había calma, había una silenciosa certeza de que algo estaba a punto de llegar a su fin. Pero a diferencia de lo que experimentó durante décadas, esta vez el final no dolió. Era necesario. Anti-Stigers caminó hasta su habitación y abrió la caja donde guardaba las cartas. Solo separó dos: el primero que le envió desde el frente y el último, el que llegó tarde, pero no en vano. Guardaba ambos en el bolsillo de su abrigo, junto a una pequeña flor seca de lavanda. Luego Elena salió de la casa y caminó hacia la estación. El mismo camino de siempre, el mismo camino de piedra, pero ahora con pasos más ligeros, casi flotantes, como si tus pies, por fin, estuvieran siendo guiados por algo más grande que la espera, la Liberation. Cuando llegó, se sentó en el viejo banco de madera. La pintura estaba gastada, las marcas del tiempo estampadas en cada astilla. Era el mismo banco en el que había escrito, con dedos temblorosos: hace más de 70 años, volveré cuando él regrese. Pasó la mano por la inscripción. Anne todavía estaba allí, atenuado. Sí, pero vive Anne como ella, como el amor que allí nació, creció, y ahora se fue. De su bolsillo sacó la carta, que Alexander escribió en los últimos días. Lo leyó de nuevo en silencio, ojos llorosos, pero firmes. Y luego, con cuidado, besó el sobre, doblándolo con ternura. Has vuelto, Alex. Has vuelto como lo prometiste. No como me lo imaginaba, sino como debería ser, susurró, como si rezara. Luego sacó su propia carta, la que escribió en respuesta, incluso sin destinatario, y las colocó a ambas en una pequeña caja de madera. Enterró la caja allí mismo, bajo la tierra junto al banco, entre dos árboles centenarios que habían presenciado la llegada y partida de tantos. No fue un entierro de dolor, fue un ritual de liberación. Elena se levantó lentamente y miró las huellas. Todavía brillaban a la luz de la mañana, y por primera vez en muchos años no se imaginó a Alexander viniendo de lejos, saludando desde la ventanilla de un tren. Por primera vez, ella simplemente sonrió y dejó que la imagen se desvaneciera, porque ahora Alexander ya estaba en eso, en las palabras que escribió en él. Perdón que pidió. En el amor Q, incluso interrumpido, se completó en silencio. Al regresar a casa, Elena salió al jardín y cortó unas violetas. Lo colocó en un pequeño jarrón, junto al marco con la fotografía de ellos dos. Era una imagen antigua, borrosa por el tiempo, pero aún se podía ver la sonrisa de Alexander. Joven, esperanzado, apasionado, encendió una vela y se sentó en el porche, rodeada del olor a flores, madera vieja y lavanda en el aire. La paz que sintió fue tan intensa que por
Un momento, cerró los ojos y se dejó llevar por una nueva sensación de haber cumplido su historia, la de no haber dejado ni una sola palabra sin decir. Cuando los vecinos pasaban, saludaban. Ella le devolvió el saludo. Algunos comentaron más tarde que había algo diferente en ella. Ese día en un brillo suave, un cansancio, como alguien que ya había llegado al final de un largo viaje y finalmente podía descansar. Esa noche Elena durmió temprano. Las cartas estaban a salvo. El fragantan y el vestido de novia ahora ya no parecía estar esperando, parecía un símbolo, un recordatorio de que algunas promesas no necesitan cumplirse en la época de los hombres, porque el amor tiene su propio tiempo y la forma misma de regresar. A la mañana siguiente, Elena no se despertó. Se fue con la misma gentileza con la que vivió los últimos años, sin problemas, sin dolor. Acabo de salir, como si hubiera estado esperando toda su vida ese momento de reencuentro. Y cuando, por fin, sintió que Alexander estaba en paz, pudo ir a su encuentro. En el dormitorio encontraron una nota sobre la mesa. Han vuelto. Ahora soy yo quien se va, con amor, con calma, y con él. Fuel final, pero también el comienzo de algo que ya no podría ser tocado por el tiempo, la distancia o la guerra. Fue el último adiós pero un adiós lleno de reencuentro. Las historias más poderosas no son necesariamente las que terminan en felices reencuentros. A veces, las más llamativas son aquellas que nunca se completaron en el tiempo de los hombres, pero que encontraron en la eternidad de las palabras y de la memoria el espacio adecuado para florecer. La historia de Elena y Alexander es una de ellas. Desde fuera se podría decir que su amor nunca se hizo realidad. Después de todo, no hubo boda, no hubo regreso del soldado, ni siquiera hubo un último abrazo. Pero para quienes entienden el lenguaje de los silencios, de los gestos que resisten los años y de las palabras que llegan tarde, pero aún a tiempo, es imposible negarlo. Este amor venció. Ganó la guerra, que intentó silenciarlo. Venció a la muerte, que intentó interrumpirlo. Ganó el tiempo, que intentó borrarlo. La última carta de Alexander no llegó cuando debería, pero llegó cuando lo necesitaba. Y eso bastó para sellar firmemente una verdad que Elena cargó a lo largo de su vida. Aunque amar es permanecer, incluso en la ausencia. Es cariñoso, incluso sin una respuesta. Está esperando, incluso cuando todos se han ido. Finalmente se entregó esa carta. La historia no solo se cerró, sino que se volvió eterna. Hoy, la casa de Elena permanece en pie. La comunidad local lo convirtió en un pequeño monumento conmemorativo, no porque lo pidieran, sino porque su historia se volvió imposible de ignorar. En el dormitorio, el vestido de novia sigue colgado. En el jardín, las violetas siguen floreciendo. En el balcón, la silla donde leyó las cartas reposa a la sombra del árbol, como si todavía escuchara susurros del pasado. Sobre la mesa, un marco contiene la frase que escribió en su última carta: Te amo, no a pesar de tu ausencia, sino incluso en ella. Visitantes de todo el país vienen a conocer la historia de la mujer que esperó el amor, no para recibir de vuelta lo que dio, sino para honrar lo que sentía. Los niños escuchan la historia como quien escucha una leyenda. Los jóvenes se conmueven ante la valentía de quien se negó a amar apresuradamente. Y los ancianos se reconocen en la serenidad de quien comprende que el amor no necesita testigos para ser real. Pero no son solo las cartas las que preservan esta historia. Es el gesto de Elena en la elección de no olvidar, la decisión de seguir encendiendo una vela, incluso cuando todos decían que era inútil, el coraje de seguir escribiendo incluso sin respuesta. Y finalmente, la sabiduría de reconocer, con la carta en la mano, que ese amor, incluso interrumpido, había cumplido su papel en transformar. Alexander no regresó como había prometido, pero volvió en palabras. Y eso, para Elena, fue suficiente para cerrar el ciclo en paz. Y ahí es donde reside el verdadero poder de esta historia. Porque su amor no está solo en los discos, en los cartos, en la silla del porche. Está en todas partes. Alguien todavía espera, donde alguien escribe, donde alguien cree que vale la pena cumplir una promesa, aunque el mundo entero diga lo contrario. Y así, la historia de Elena y Alexander se esparce como una semilla en el viento, alimenta otros amores, inspira otras expectativas, reconcilia a otros corazones con el tiempo. Porque el amor, cuando es verdadero, no necesita testigos, simplemente necesita existir. Y si es fiel a lo que siente,
sobrevive. Sobrevive a la guerra, sobrevivir a la ausencia, sobrevivir al olvido. Y un día, aunque sea tarde, lo encuentran en cartas, en recuerdos, en lágrimas que brotan cuando alguien lee emocionalmente palabras escritas hace décadas, pero que parecen haber sido escritas hoy. Esta es la eternidad del amor. Y por eso todavía se recuerda a Elena, la novia que nunca recibió a tiempo su última carta. Porque tu historia nos recuerda que el amor no depende del tiempo, él simplemente lo es. Y cuando lo es, nada, absolutamente nada, puede impedirte continuar. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia tocó algo dentro de ti. Quizás te recordó a alguien, quizás despertó un viejo anhelo, o incluso reveló el poder que existe en amar con abandono, incluso sin garantías. Historias como esta no son comunes, permanecen con nosotros después de la última palabra, transformándonos silenciosamente. Y por eso, si esta narrativa te ha llegado de alguna manera, corresponde. Deja tu me gusta como gesto de agradecimiento por una historia que merecía ser contada. Comparte con alguien que necesitas recordar que el verdadero amor no depende del tiempo. Y suscríbete al canal para que se puedan seguir contando otras historias como esta, llenas de alma, dolor, belleza y esperanza. Porque cada clic tuyo no es solo compromiso. Es como encender una vela por todos los amores que esperaron y por los que aún esperan ser comprendidos.